conversando con el doctor Cristian García, el jefe del área epidemiológica del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Denise? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarla esta tarde. Igualmente, muchas gracias a usted también por estar con nosotros. Vamos de lleno a lo que estamos viviendo como país en la situación sanitaria que estamos pasando actualmente. Quiero consultarle respecto al estado sanitario actual y a los virus circulantes que se encuentran en nuestro país. Bueno, lo que estamos viviendo es un brote de virus respiratorio sincicial que se daba habitualmente todos los inviernos, de virus respiratorios en general, pero especialmente virus respiratorio sincicial, que es un brote que es inédito, que es muy alto, que ha significado una circulación bien importante de este virus en todo el territorio nacional, no todos al mismo tiempo, pero sí en todo el territorio, y que ha significado una tensión en el sistema sanitario y las atenciones de especialmente niños pequeños y niños de menores de 1 año, que son los más afectados. Sí, por supuesto, han sido los menores los que han tenido las mayores dificultades con estos virus. Le quería consultar respecto a la proyección que tienen con la llegada ya del invierno. En los próximos días se prevé la llegada de la influenza que afecta a todos los grupos etarios y hasta también el proceso de vacunación. Pero ¿cómo se están planificando para ya enfrentar el invierno con todos estos virus circulantes? Bueno, influenza ya se está circulando. Hubo un alza hace algunas semanas y hay un poco en descenso la influenza, pero se espera. Cuando ocurren estas alzas que son tempranas de influenza, existe la posibilidad siempre que exista un segundo incremento, y eso es lo que estamos esperando y preparándonos en realidad a la red asistencial con la reconversión de camas tanto de niños, que ha sido muy intensa, pero también preparándonos, anticipándonos a la reconversión de adultos. Lo otro es la campaña de vacunación, que es fundamental, sobre todo en los grupos que son los grupos objetivos que están un poco más bajo la población, que son las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años. Por ejemplo, tenemos una cobertura de un 35,9% de mujeres embarazadas en la cobertura de la vacuna contra la influenza, y en personas de 65 años y más tenemos un 56, casi un 57% de cobertura. Y el llamado es que aprovechemos este fin de semana, es tiempo ahora para poder vacunarse y protegerse, adelantándose a la alta circulación de influenza. Doctor, ¿cómo se está trabajando también con estas estrategias? Porque hay que entender que los contextos de cada región son diferentes. ¿Cómo se planifican en esas áreas? Por ejemplo, con el tema de la reconversión de camas, que ha sido una situación recurrente en algunos hospitales, particularmente acá en el Biobío se está haciendo eso ya. Sí, bueno, esto comenzó muy tempranamente, en el mes de mayo ya veíamos alguna tensión, por ejemplo, en Temuco, y después se fue desplazando a otros lugares. Y que, bueno, cada lugar, cada hospital, cada servicio de salud tiene las capacidades para poder hacer la reconversión rápidamente y también prepararse, junto con la Seremi y los municipios, a poder preparar a la población, bueno, con las medidas de protección, con las medidas de prevención, lavado de manos, taparse la boca, ¿cierto?, al estornudar, y la nariz, ocupar los pañuelos desechables y botarlo inmediatamente. La vacunación es parte muy importante, y eso los municipios han tenido una labor extraordinaria, sobre todo ahora, esta última semana, que han reimpulsado, han iniciado una alta vacunación, especialmente en la población de riesgo. Esto se inició en marzo, pero se está viendo que las personas están respondiendo. Ya superamos los 6 millones de personas vacunadas, 6.110.000, pero nos falta especialmente estos grupos. Por lo tanto, el llamado es a todas las personas que tengan algún familiar mayor de 65 años, llévelo a vacunarse, oriéntelo. Existe una página donde pueden ver cuál es la disposición de todos los lugares que pueden haber. Existen centros comerciales, existen en supermercados, en los EAM, en los centros de estadía de personas mayores, se está yendo activamente a vacunar para prevenir la enfermedad grave. Y tenemos una página que es el www.mevacuno.gov.cl, donde en un mapa pueden ver en un botón que dice los vacunatorios disponibles, uno puede ver cuáles son los vacunatorios que están, el horario, cómo, cuándo y cómo acceder a ellos.
Esa es una información también bastante relevante para las personas que en este momento desconocen los puntos de vacunación. Doctor, consultarle por una medida que se anunció durante la semana, que anunció la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el uso de mascarillas que retorna de manera obligatoria a los colegios. Consultarle si esto se planifica, por ejemplo, en todos los aspectos, también incluyendo a la comunidad en general, o por ejemplo su uso en medios de transporte, que sea obligatorio. ¿Cómo están manejando esas medidas, entendiendo la situación actual que estamos viviendo? Bueno, todas las medidas están constantemente en evaluación y esta es una de ellas. Y bueno, después de conversar con los expertos, ex autoridades, se decidió incorporarla como obligatoria en las salas de clase, tanto para niños como para los profesores. Atención ahí. Es importante, ¿por qué? Porque pasan muchas horas en un espacio cerrado donde puede ocurrir un contagio entre grupos especialmente de riesgo, que son los niños, y que pueden mantener circulando de manera importante estos virus. Por lo tanto, esta es una medida que nos va a proteger especialmente a los niños más pequeños. Sí, como le comentaba, le reitero la pregunta, ¿se podría, por ejemplo, establecer en medios de transporte obligatorio? Ese día la ministra hizo hincapié en que era de manera voluntaria, idealmente usarlas en los medios de transporte como el metro o la locomoción colectiva, que son lugares de amplia aglomeración, porque la gente igual está haciendo esa consulta. Sí, nosotros siempre hemos recomendado de manera muy enfática, use mascarilla en el transporte público. Eso nunca se ha dejado de ser así, tanto para la pandemia como ahora, cuando ya se empezaron a liberar todas las medidas. Es importante, es una medida que nos va a proteger. Pero claro, como le decía al principio, es una medida que se está constantemente evaluando y según la situación epidemiológica, el consenso que exista con los expertos, ex autoridades, se puede cambiar la situación actual. Hoy día solo es obligatorio en las salas de clase y en los centros de salud. Hablemos un poco de la salud de los más pequeños, porque son los que han sido más afectados por este virus sincicial. ¿Se espera, por ejemplo, prontamente trabajar en alguna vacuna, que es una de las medidas preventivas más concretas que, por ejemplo, ya tenemos en la influenza? Bueno, todavía no existe una vacuna que proteja a los más pequeños y eso es importante también decirlo, y esperamos que la ciencia nos aporte ese conocimiento, esos productos para poder incorporarlos, porque la verdad eso cambiaría el panorama de los inviernos, especialmente para los niños más pequeños. Hasta el momento, lamentablemente, el virus respiratorio sincicial no tiene una vacuna que proteja a este grupo de edad. Doctor, por último, para ir cerrando este espacio, reiterar que usted también tenga este espacio para dar las recomendaciones a la población, tanto niños como adultos, y también reiterar el llamado a la vacunación contra la influenza y el COVID-19, que todavía es un virus circulante. Sí, lo primero, y también, Denise, importante este fin de semana. Este fin de semana se celebra el Día del Padre. Y todas las personas, todos queremos celebrar a nuestros padres o que nos celebren a nosotros, pero tenemos que tener ojo sobre todo de exponer a niños pequeños, especialmente a los niños menores de 5 y particularmente a los menores de 1 año, que si nos juntamos, hay aglomeración, las personas abrazan, besan a los niños y a veces el adulto puede no tener mayores síntomas o síntomas muy leves y contagiar a un niño y causarle una enfermedad grave. Por lo tanto, evitar los juntas de familiares, especialmente aquellos que tienen familiares de mayores edades y los niños más pequeños. Segundo, use la mascarilla, úsela en los centros de los lugares aglomerados, úsela en el transporte público y, por supuesto, obligatoriamente en el colegio y en los centros de salud. Lávense las manos nos va a proteger. Al limpiar las manos evitamos contagiarnos del virus que está en los lugares o cuando le damos la mano a alguien, en los lugares, en la superficie, en las manillas, etcétera. Lo otro que es importante, no envíen a los niños cuando estén enfermos a el colegio. Eso también puede ser muy complejo y mantener la circulación viral de manera importante. La ventilación siempre es útil, siempre es buena, la ventilación de los espacios cerrados, pero sabemos, como estamos hoy en día con el frío, ¿cierto? Se dificulta un poco. Bueno, tenemos las otras capas. Si que no podemos ventilar, ocupemos la mascarilla,
vacunémonos. Todas las personas deben estar vacunadas, especialmente las mayores de 65 años y las embarazadas, que son un grupo que están bajos. Y con estas medidas podemos enfrentar el invierno, podemos ayudarlo entre todos y todas. Y aquí les quiero pedir en especial a todas las personas en su casa, a ustedes, Denise, como comunicadores, a los canales, a los líderes de opinión, que nos ayuden a justamente impulsar, a conversar con todas las personas de estos grupos especialmente de riesgo para que se vacunen, para que vayan. Está a disposición de todas las personas en las páginas web que les hemos mencionado, www.mevacuno.gov.cl, para saber dónde, cuándo pueden acceder a la vacuna y protegerse para poder pasar este invierno de la mejor manera. Sí, por supuesto, las medidas preventivas y la vacunación son claves, sobre todo cuanto antes para prevenir futuros contagios. Doctor, le agradecemos por este espacio para las consultas, por actualizarnos también respecto al estado sanitario de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. El momento de vacunarse es hoy, así que a vacunarse todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que esté muy bien.